9 a 12. De 9 a 12. Ayer hemos comenzado una serie sobre trauma que dejó la pérdida del litoral a los bolivianos. Ayer recordábamos en qué condiciones económicas estaba Bolivia en ese momento. Recordábamos con Alexis Pérez, historiador, que nos decía que, bueno, apenas el 20% de los habitantes que estaban en lo que en ese momento era el litoral boliviano, Antofagasta, Cobija, Tocopilla, Calama, Caracoles, el 20% estaba habitado por bolivianos. La mayoría eran ciudadanos chilenos. Y cuando invadió el 14 de febrero de 1879 el ejército chileno, Antofagasta, no había militares, fuerzas armadas en esa región. Por eso, cuando atacaron, cuando se dio la batalla, no sé si se podría llamar así, el 23 de marzo de 1879, del frente de Chile, había militares, es decir, fuerzas armadas. En cambio, del lado de Bolivia eran 130 ciudadanos civiles. Ahora vamos a concentrarnos específicamente en cómo estaban las Fuerzas Armadas en ese momento de nuestro país y las chilenas. Y por supuesto, si fue prudente, no que el presidente de entonces, Daza, haya declarado a Chile la guerra el 1 de marzo, porque Chile declara la guerra a Perú y Bolivia el 5 de abril de 1879. Vamos a conversar sobre este tema con Jorge Abastoflor, historiador. Le damos la bienvenida. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Te saluda Andrés Gómez Vela. Tu micrófono, Jorge. Muy buenos días, Andrés. Mil disculpas. Buenos días también a la radio audiencia. Y contento de poder estar aquí para aclarar algunos temas relacionados con la Guerra del Pacífico. Bueno, Jorge, queremos tener esa mirada crítica, ¿no? Para no estar todo el tiempo lamentándonos por lo que pasó hace tiempo, sí, aceptar lo que sucedió, pero proyectarnos un poquito más a partir de lo que sucedió con una mirada crítica de la historia. Jorge, ¿cómo estaban las Fuerzas Armadas bolivianas en ese momento cuando Daza decide declarar la guerra a Chile? ¿Y cómo estaban las Fuerzas Armadas chilenas? ¿Cuál de ellas estaba mejor equipada? Bien, lo primero que quisiera decir, Andrés, es que la verdad es que yo no me encuentro en el equipo de las personas que se lamentan. Todos los países pierden guerras. En nuestro país, lamentablemente, hemos convertido a este tema en una parte de nuestra mentalidad ciudadana y de nuestra política de Estado, pero queriendo volverlo central dentro de nuestra historia cuando han habido procesos mucho más importantes que la Guerra del Pacífico en la larga historia de nuestro país. Bien, dicho eso, y que jamás deberíamos tomar el hecho de haber perdido una guerra, que todos los países han perdido guerras en algún momento como algo determinante para nuestro presente o para nuestro futuro. Dicho eso, hay que decir que las Fuerzas Armadas de Bolivia en aquel momento estaban alrededor de los 2.000 hombres. Teníamos 2.000 hombres en pie de guerra. Eso significa aproximadamente 3 batallones en esa época y probablemente 3 escuadrones de caballería. La artillería en ese momento estaba bastante disminuida, en realidad solamente teníamos piezas antiguas, piezas que ya tenían probablemente unos 30 o 40 años de vida y por lo tanto ya podían servir poco o nada en cualquier enfrentamiento. Y la caballería, aunque teníamos excelentes jinetes, siempre Bolivia ha tenido excelentes jinetes a lo largo de su historia, desde la Guerra de Independencia, lo que nos faltaba mucho era monturas. Y las monturas se van a adquirir precisamente cuando el ejército boliviano llegue a territorio peruano, y en ese momento Bolivia va a comprar monturas para poder armar a su caballería. Eso para comenzar, Andrés. Jorge, ¿cómo estaban las Fuerzas Armadas chilenas?
Bien, hay mucho debate acerca de este tema. Probablemente las fuerzas chilenas en el momento en el que comienza el conflicto estaban entre 3.000 y 3.500 hombres sobre las armas. Pero eso en realidad no es tan relevante porque los ejércitos en aquella época todavía se montaban confiando en la fortaleza de una institución que se conoce como las Guardias Nacionales. Las Guardias Nacionales eran unidades que no eran permanentes, pero que recibían un entrenamiento, digamos, cada cierto tiempo durante los fines de semana y que se movilizaban en circunstancias particulares de emergencia y, por supuesto, dentro del ámbito de un conflicto internacional, se movilizan las Guardias Nacionales. Las Guardias Nacionales son las que se convierten paulatinamente en unidades de línea, que son las unidades que van a pelear al frente, y eso sucedía en el Perú, en Bolivia y en Chile también. Entonces no hay que fijarse tanto en cuál es el efectivo que tiene en ese momento el ejército de determinado país o la marina, digamos, de determinado país, sino cómo andan sus guardias nacionales, que son más bien las que van a nutrir a la fuerza combatiente durante el conflicto. Y Bolivia había tenido una excelente Guardia Nacional. De hecho, durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz, la Guardia Nacional, las Guardias Nacionales llegaron a alinear hasta 20.000 combatientes que podían ser movilizados en distintas circunstancias. Pero ese sistema, que duró de una manera bastante eficiente hasta la década del 50, fue decayendo ya en la década del 60 y por supuesto en la década del 70 de la mano de un debilitamiento económico crónico que sufrió Bolivia durante este periodo, que lo han debido conversar con el historiador Alexis Pérez. Bolivia no tenía la capacidad como para poder entrenar y mantener en funcionamiento sus guardias nacionales, mientras que Chile más bien estaba dándole impulso a sus guardias nacionales. Entonces, la mayor población que tenía Chile en ese momento le permitía, por supuesto, tener también a disposición una mayor Guardia Nacional y por lo tanto movilizar más rápidamente tropas y hacerlas transitar desde la Guardia Nacional hasta el Ejército de línea. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, Juan Carlos Monroy te saluda, un abrazo para ti. Bien, esas eran las capacidades Carlos, y las características. Ahora, si nos puedes comentar un poquito, Jorge, ¿cuál era la preparación de Fuerzas Armadas en aquella época? ¿Cómo estaban preparadas tanto el contingente boliviano como el contingente chileno? Bien, existe una mitología perversa en lo que se refiere a la conformación y al adoctrinamiento y la forma de funcionamiento de las Fuerzas Armadas, sobre todo bolivianas en aquella época. Como se perdió la guerra, entonces todo era malo. Se supone que estaban mal organizadas, que habían muchos vicios internos, etc. En realidad, el ejército boliviano era un ejército muy organizado y muy disciplinado. Y eso lo va a demostrar a lo largo de varios pasajes de la Guerra del Pacífico. Y va a quedar bien demostrado en el desempeño que tiene el ejército cada vez que le toca enfrentarse al enemigo. A pesar de que el ejército boliviano era relativamente más pequeño que el ejército peruano, el aliado, o el ejército chileno, que era el ejército enemigo. Entonces, en este sentido, la organización y la disciplina dentro del ejército boliviano estaban bien consolidadas y eran bien llevadas en ese momento. ¿Cuál es la diferencia que había con respecto al ejército chileno? Pues la diferencia es, por supuesto, el funcionamiento de las guardias nacionales, que ya he hablado de ese tema hace un momento, y por supuesto el armamento, la calidad de armamento que tenía, la diferencia tecnológica que había entre Chile y Bolivia o entre Chile y Perú en aquel momento. Chile había comprado por lo menos 13.000 fusiles Combline, que eran fusiles de última generación en aquel momento. Había comprado artillería Krupp, que también era artillería de última generación en ese momento, y por supuesto creo que todos saben de los acorazados que tenían, especialmente el Blanco Encalada y el Cochrane,
que también eran acorazados ingleses fabricados en Inglaterra de última generación. Entonces, la diferencia que había entre Chile y Bolivia, o Chile y Perú, era la tecnología y la disposición de instrumentos de guerra mucho más modernos, mucho más actualizados que los que podía tener Bolivia en ese momento. Jorge, he estado escuchando atentamente y señalabas, por ejemplo, el nivel de armamento que tenía en ese momento. Estamos hablando de aproximadamente 2.000 hombres, el ejército de Bolivia, 3 batallones en esa época, 3 escuadrones de caballería y artillería. Oye, Jorge, ¿y no teníamos nada en el mar? ¿Ni un buque? No teníamos en ese momento. No sabemos en qué momento desapareció la flota boliviana, porque Bolivia sí tenía una flota que realizó una extensa defensa del litoral boliviano. Cuando nos cuentan la Guerra del Pacífico, nunca nos dicen que hubo que defender el litoral desde el 6 de agosto de 1825 hasta el año de 1880. Hubo que defenderlo varias veces. Y en esa defensa fue muy importante la flota que tenía Bolivia en el mar, que no era grande, pero que era muy eficiente. Para la década del 60 del siglo XIX, esa flota había desaparecido. Probablemente en los primeros 5 años de la década del 60 se haya liquidado finalmente la flota que tenía Bolivia, la flota militar que tenía Bolivia, la escuadra naval que tenía, se haya liquidado por los problemas económicos que estaba atravesando el país, que eran tremendamente graves. Es muy difícil hacer comprender en este momento a la gente lo terrible que era la situación, pero el historiador Roberto Querejazu Calvo lo describió como el ataque de los 4 jinetes del apocalipsis. Siempre cuando se habla de este periodo se habla de los traidores, de la oligarquía, ¿no?, del imperio, pero jamás se tocan los aspectos realmente relevantes e importantes, como la situación económica, medioambiental, la situación humana que que experimentaba nuestro país. ¿Por qué había más chilenos en nuestro litoral que bolivianos? Nadie lo ha explicado, y seguramente ni siquiera lo han conversado el día de ayer. Esas son las cosas relevantes que hay que discutir. La situación económica de Bolivia determinó que desapareciera su flota en los primeros años de la década del 60 del siglo XIX. ¿Y por qué había más chilenos que bolivianos en el litoral boliviano aquella vez? Bueno, porque hubo una crisis medioambiental en todo el continente sudamericano, que está estudiada en prácticamente todos los países de Sudamérica, en todos menos en Bolivia. Y esa crisis medioambiental determinó que los valles de todo Sudamérica y que las regiones agrícolas productoras de Sudamérica prácticamente se vacíen. Eso sucedió en el valle central de Chile, sucedió en los valles peruanos, sucedió en el noreste brasileño y por supuesto sucedió en los valles bolivianos. Y la enorme cantidad de población que se quedó sin nada que hacer, con las tierras completamente vacías, sin capacidad de producir, lo único que pudo hacer en ese momento fue migrar. Y los brasileños del noreste brasileño migraron hacia el Acre. Los peruanos migraron hacia el sur, hacia sus minas que tenían guano y salitre. Los chilenos migraron hacia 2 lugares, hacia California en los Estados Unidos y hacia el litoral boliviano. Así que no hay esto de los trabajadores chilenos esforzados que vinieron a explotar un territorio abandonado por Bolivia, no hay tal. Su territorio los expulsó, se estaban muriendo de hambre y fueron a vivir a territorio boliviano porque no les quedaba otra. Ahí habían minas de guano y salitre, se estaba extrayendo guano y salitre, entonces eso les daba la garantía de poder sobrevivir. Y van a ser esos trabajadores los que van a integrar precisamente la fuerza militar principal al inicio de la Guerra del Pacífico. Las personas que mataron a Eduardo Avaroa y a los demás compatriotas bolivianos en Calama eran trabajadores que estaban asentados en Antofagasta y en la zona aledaña a Antofagasta, que se integraron al ejército chileno como el regimiento segundo de línea. Ese regimiento segundo de línea fue el que atacó Calama el 23 de marzo de 1879. Jorge, ¿y cómo fue la declaratoria de guerra? ¿Quién la declaró y bajo qué circunstancias?
Sí, al principio de la entrevista escuché que Andrés había dicho que Bolivia había declarado la guerra a Chile. No, no es así. Bolivia no declaró la guerra. Bolivia declaró a su ejército en campaña, que no es lo mismo, es muy diferente. Quien declaró la guerra fue Chile el 5 de abril de 1879, después de que ya había ocupado completamente todo el territorio boliviano de Atacama. El territorio boliviano de Atacama fue precisamente ocupado definitivamente en el momento en el que sucede el combate o la defensa cívica de Calama el 23 de marzo de 1879. En ese momento ya queda ocupado todo el territorio boliviano. Calama no es una población costera, es una población del interior, que queda en la ribera del río Loa. Y el río Loa, en la mayor parte de su curso, en aquel momento era la frontera entre Bolivia y Perú. En otras palabras, el 23 de marzo de 1879, Chile ya había terminado de ocupar todo el territorio boliviano, el costero y el del interior, y estaba a punto de hacer el salto hacia territorio peruano, y por eso es que algunos días después, el 5 de abril de 1879, le declara la guerra a Bolivia y a Perú simultáneamente. Jorge, a ver, si yo he estado leyendo algunos datos, y claro, en Chile han entendido que movilizar el ejército era declaración de guerra, ¿no? Lo interpretaron así, y yo, bueno, por supuesto que después de la invasión. Ahora, ¿fue acertada esa decisión de Daza en su momento, en las condiciones que estábamos? Porque por los datos que das, numéricamente, por ejemplo, ya había diferencias. Además, Chile tenía, si vale el término, fuerza naval, ¿no? Se movían en el mar, nosotros no. Estábamos en condiciones como para poder haber declarado o haber iniciado esa campaña, como tú llamas, Jorge, y en Chile lo interpretan como que la declaratoria de guerra. Estábamos en condiciones. Lo que pasa, Andrés, es que es irrelevante si es que estábamos o no estábamos en condiciones. Ucrania no está en condiciones de enfrentar a Rusia, pero aún así hace la guerra, porque tiene que defender su territorio, tiene que hacerlo. Es decir, algo tienes que hacer para demostrar que tienes interés en tu territorio, en conservar tu territorio y en preservar la soberanía. Es decir, no es algo que esté a tu libre albedrío. En el momento en el que un ejército invasor pone pie sobre tu territorio o comienza a circular por tu territorio, en ese momento tienes que comenzar a hacer todos los preparativos necesarios para expulsar a esa fuerza o hacerle la mayor resistencia posible. No es algo que un gobierno cualquiera pueda decir, bueno, están ahí, que se queden nomás, ¿no? No, eso lo tienes que enfrentar. No importa las condiciones en las que estés. Al final de cuentas, cuando se trata de la guerra es más un tema de dinero que un tema de armamento. Entonces, y por estas cosas de cómo funciona el mundo, cuando hay una guerra siempre el dinero aparece. Finalmente, Jorge, después de haber hecho esa revisión, ¿cuál debe ser a partir de ahora la proyección de las relaciones entre Bolivia y Chile? ¿Es momento de entablar las relaciones diplomáticas o no? La verdad es que yo no sé si es momento de volver a tener relaciones diplomáticas. Ese es un debate muy serio que de repente incluso debería someterse a un referéndum en nuestro país. Lo que yo planteo siempre es esto. Bolivia es un país mediterráneo, pero no es un país enclaustrado. No es. Bolivia tiene en este momento dos salidas soberanas al Océano Atlántico. Una por el norte, por el departamento de Pando, que lleva del río Madera hasta el río Amazonas y de ahí hacia el Océano Atlántico Norte, y otra a través del río Paraguay, por la hidrovía Paraguay-Paraná, que nos conduce hasta el río de la Plata y finalmente hacia el Océano Atlántico Sur. Ambas salidas fueron obtenidas a costa de mucha sangre durante la Guerra del Acre, entre 1899 y 1903. Ambas salidas son soberanas y no ha habido ningún gobierno en nuestra historia desde que sucedió la Guerra del Pacífico o desde que sucedió la Guerra del Acre que realmente haya implementado una política de gobierno, menos una política de Estado
para utilizar estas vías soberanas que tenemos de acceso al Océano Atlántico. Entonces, lo que hay que hacer es meter a la congeladora durante un tiempo este tema y comenzar a trabajar en las salidas soberanas que sí tenemos. De hecho, la hidrovía Paraguay-Paraná ya funciona en este momento y funciona no gracias al Estado ni gracias a ningún gobierno, sino gracias al esfuerzo privado que se invierte allí. Entonces es hora de que dejemos esto de un lado y comencemos a mirar hacia el Atlántico, hacia esas dos salidas soberanas que nos costó mucha sangre obtener, y le hagamos notar al Estado chileno y a las ciudadanas y a los ciudadanos chilenos de que ellos nos necesitan más a nosotros que nosotros a ellos. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por haber compartido tus conocimientos con la audiencia de Radio Compañera. Como te decía al principio, nuestra intención es tener una mirada crítica, ¿no? Para que no nos quedemos, podamos superar ese trauma que venimos arrastrando desde 1879. Muchas gracias, Jorge, un abrazo. Un abrazo y gracias por la invitación. Hemos conversado con Jorge Abastoflor.